Hay que diferenciar la cefalea secundaria al uso de medicación con lo que es el sobreuso de medicación. Eso es muy importante y el término cefalea secundario al uso de medicación es inapropiado porque parece culpar al paciente por el dolor de cabeza preexistente que a menudo es causada por una prescripción excesiva o un manejo inadecuado. Yo quiero comenzar con este caso. Que se trata de Claudia, de 51 años, una diseñadora de interiores que entra a mi consultorio y dice: no sabía que existiera una persona que se dedicara solo al tratamiento de dolor de cabeza y tú eres la cuarta que visito, cuarto neurólogo que visito. Bueno, el dolor de cabeza comenzó en la adultez joven, a los 28 años, y fue vista por nosotros por primera vez a la edad de 48 años. En principio, 3 a 4 crisis por año. Posteriormente, los últimos 2 años se agravó, 3 a 4 crisis mensuales, y actualmente presenta dolores de cabeza diarios o casi diarios, 5 a 6 crisis por semana. Claudia completó la universidad después de... Ahí dice 48 años, pero ella tiene 51 años ya. 41 años fue cuando yo la comencé a tratar. Completó la universidad. Después de terminar una relación afectiva, comenzó un tratamiento psiquiátrico. Y el diagnóstico de depresión y trastorno de ansiedad fue hecho. Ella tiene antecedentes de una cirugía bariátrica, una abdominoplastía, una mamoplastía, y ella... ahí inicia tu trabajo profesional y desde entonces ella presenta cefaleas diarias. Las características de la cefalea, no sé por qué no se puede ver aquí, la crisis que duraban de 8 a 6 horas, generalmente comenzaban en la región anterior, encima de la 100, o en la región, ¿qué pasó aquí? O en la región supraorbitaria. El dolor era sin compromiso unilateral, generalmente era bilateral, se irradiaba al vértice, al cuello, era fuerte, pulsátil y se empeoraba cuando ella se inclinaba. Tenía fotosonofobia y osmofobia, náusea y vómitos eran ocasionales. Se empeoraba durante la menstruación y también por el estrés. Durante los últimos 5 años, todos los días, generalmente un dolor bilateral, no pulsátil, de intensidad moderada, pulsátil en algunas ocasiones y que se asociaba también a fotosonofobia y osmofobia. No toleraba los toques en el cuero cabelludo, pero además ella tenía unas extensiones espectaculares. Nuestra diseñadora de interiores, no sé qué pasa aquí, en cuanto a la revisión por sistemas, sin particularidades, excepto que era una paciente muy ansiosa y tenía un trastorno depresivo. En cuanto a los exámenes de gabinete, un electrocardiograma, un electroencefalograma normal. Ella tenía resonancia magnética, una normal, una angioresonancia normal, y hacía 18 meses a la visita y el líquido cefalorraquídeo también estaba normal. Entonces vamos a ver cuál fue el impacto de Claudia, o lo que le dicen la carga o el burden, cuando nosotros leemos esos artículos. Poco después de graduarse, no comenzó a trabajar. Comenzó estudios de posgrado, fue necesario interrumpirlo. Trabaja como diseñadora de moda, manejando ella su propio tiempo. En cuanto a lo personal, ella decía mucho sufrimiento. ¿Y ustedes saben lo que es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? ¿Alguien sabe la diferencia del dolor y el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento se escoge, el dolor no se escoge. Pero ella escogía sufrir. Ella tenía baja autoestima, se sentía incapaz, 2 a 3 visitas al servicio de emergencia o urgencia por mes. Ella prácticamente no tenía vida social y su examen físico, en relación al examen físico, ella un índice de masa corporal de 23,
sin otras particularidades. En cuanto al examen neurológico, ella estaba alerta, orientada, sin déficits focales. En cuanto al examen cefaliátrico, los datos positivos, ella tenía alodinia en el cuero cabelludo, llevaba extensiones en el pelo y tenía hipertonía en la musculatura del cuello y dolor severo en la región a la presión digital en el nervio occipital mayor bilateral y el supraorbitario. ¿Cuál era la medicación mensual aguda? O sea, no sé cómo decirlo en español, se ve horrible, ¿ok? 40 comprimidos de paracetamol, de 3 a 20 de sumatriptán, de 4 a 6 inyecciones intramusculares de diclofenac. Se intentó retirar hace 2 años y regresó gradualmente. En el momento de esta consulta ya tenía sumatriptán más naproxeno, estas que ustedes conocen, ¿verdad? El etriptán, ketorolaco, tenía Sumigran y diclofenac, 15 miligramos, 3 a 4 ampollas intramusculares. Ella tenía su tratamiento psiquiátrico, ella tenía psicoterapia, solpidem, sertralina 50 miligramos, risperidona, luego se le sube la sertralina a 100 miligramos, se le pone quetiapina, mirtazapina y ella ganó 30 kilos. Después de la consulta, en cuanto a los tratamientos neurológicos, ella tenía amitriptilina, propanolol. Ella lo usó y tuvo una mejoría por 1 año y luego lo interrumpe y no sabe por qué. Se le pone amitriptilina 50 miligramos y propanolol 80 miligramos que no fueron útiles. Se le pone divalproato sódico, primero 500, luego 1000 miligramos y ella mejora por corto tiempo. Ella comenzó a presentar ganancia de peso, alopecia. Y otros fármacos después fue el topiramato, 50 miligramos, gabapentina y toxina botulínica, se le ponen 2 aplicaciones. Ella dice que no fueron muy efectivas y después entonces está topiramato y citrato de magnesio. ¿Cuál es el diagnóstico de ella? Obviamente es una paciente que tiene una migraña crónica y una migraña por sobreuso de medicación. Ella es una paciente resistente a diversos esquemas profilácticos. Ella presenta alodinia cutánea en el cuero cabelludo. Ella tiene una comorbilidad psiquiátrica. Ella tiene depresión, ansiedad. ¿Y cuál fue mi conducta? Ese caso lo discutimos tete a tete con psiquiatría. Se le deja quetiapina, 200 miligramos, más Brintelix. Se le pone el antidepresivo. Luego, 1 mes después, ella tuvo una mejoría moderada y presentaba de 2 a 4 días a la semana con dolor de cabeza y 1 vez a la semana un dolor de cabeza severo. Yo no sé lo que pasa con esta cosa, pero debe aparecer otro. No quiere subir. Bueno, después de 3 meses, ella tenía una mejoría de moderada a marcada. Decidió continuar con la toxina botulínica, aunque creía que no era tan efectiva, ella siguió con la toxina botulínica. 9 meses más tarde, persistió con una mejoría moderada, pero continuaba insatisfecha y decía que ella sufría mucho. En junio del 2020 hicimos un tratamiento con anticuerpos monoclonales, con erenumab. Comenzamos con una carga y luego seguimos con dosis de mantenimiento de 70, 1 a 2 dosis, 1 a 2 días a la semana. Ella presentaba dolor de cabeza de leve a moderado y se le fue suspendida la quetiapina y se le fue suspendida, la quetiapina y la amitriptilina. Ella tenía una mejoría, muy buena mejoría, pero menos que satisfactoria. Luego en agosto del 2020, una crisis de 3 días de duración, era moderada y se asoció a un problema de senos paranasales. Ella estaba trabajando activamente como diseñadora de interiores,
con su propio equipo. El topiramato se le mantuvo a dosis de 100 miligramos y ella seguía satisfecha, pero no del todo. Entonces, en septiembre del 2020, este es el WhatsApp que yo recibo de su madre. Buenos días, doctora Robles. Como pediste que nos mantuviéramos en contacto, te envío noticias. Solo quería agradecerte por toda la dedicación que tuviste con mi hija. Que la Virgen te cuide. Ella está yendo muy bien, retomando todas sus actividades, sus terapias, Netflix, cocina, etc. En noviembre del 2020, mantenía su tratamiento psiquiátrico con síntomas bien controlados. Iniciamos tratamiento con Galcanezumab a dosis de carga de inicio de 200 unidades de carga y luego 120 mensual. Ella presentaba una cefalea ocasional 1 a 2 ella presentaba una cefalea ocasional 1 a 2 y usaba 1 a 2 sumatriptan. Yo no lo estoy tocando, por mes. Y entonces me manda un WhatsApp que dice, ¿puedo suspender el tratamiento porque creo que estoy curada? Entonces, en abril del 2021 se retiraron todos los medicamentos, incluidos los psiquiátricos, sin síntomas psiquiátricos, y ella se estaba manteniendo solo con Emgality. Para llevar a la casa con relación a esto, es que yo presenté este caso, porque si yo no iba a presentar la conferencia, ya con ese caso podía yo suplir y en cualquier momento abortar la conferencia. Entonces, para decirle que el Galcanezumab puede ser útil incluso en situaciones muy adversas. El historial de ansiedad, de depresión, no parece interferir con la respuesta con el Galcanezumab, y ahí ustedes tienen esa referencia que les regalo. Y los pacientes con migraña crónica y comorbilidades psiquiátricas, ya sea ansiedad y depresión, ellos resultan con una mejoría funcional. Y quería recordarles y hacerles este comentario. Como ya es un consenso para todos, cada una de las enfermedades debe tratarse óptimamente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando nosotros teníamos y cuando comenzamos estos menesteres, nosotros decíamos que utilizábamos los tratamientos dependiendo y aprovechando las comorbilidades de los pacientes. Si usted tiene un paciente con una comorbilidad psiquiátrica, entréguesela al psiquiatra y que le dé un tratamiento óptimo para su asunto. Entonces, entramos en materia. La clasificación internacional, la tercera edición, nos dice que la cefalea por sobreuso de medicación corresponde al 8.2, cefalea, uso excesivo de medicamentos, anteriormente nominada como cefalea de rebote, cefalea provocada por fármacos, cefalea por uso inadecuado de medicación, es una cefalea que aparece más de 15 días al mes en pacientes que tienen una cefalea preexistente, generalmente migraña. Abuso habitual durante más de 3 meses de uno o más fármacos que pueden administrarse como tratamiento agudo o sintomático de la cefalea, y C, que no sea atribuible a otro diagnóstico del Comité Internacional de las Cefaleas. Los ergotamínicos, los triptanos, combinaciones y los opioides y uso de varias clases de analgésicos sin abuso individual o conocido por más de 10 días. Pero si se trata de analgésicos no opioides, AINES, más de 15 días. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se trata de 11 días de cefaleas, 11 días de consumo de triptanos por 3 meses. Y tener en cuenta que el sobreuso de medicación no es igual a la cefalea por sobreuso de medicación. En cuanto a la epidemiología, vamos a decir que tiene una incidencia de 0.72 casos de cefalea por sobreuso de medicación por cada 100.000 personas por año.
nosotros tenemos como referencia este estudio, el HUNT, que es un estudio de cohortes basado en la población, una población longitudinal de Noruega, y fue un seguimiento en 11 años de 26,000 y pico de pacientes y que fueron los respondedores. 63% de 41,766 fueron los elegibles y esta incidencia ha sido estudiada en solamente un estudio longitudinal. Entonces, vamos a decir que la prevalencia de la cefalea por sobreuso de medicación en la población general es de 1 al 2% en la mayoría de los casos. Y que la prevalencia promedio es de 3.4 con una media de 2.6 con un rango de 0.6 a 7.1% porque hay una alta variabilidad entre países y eso es real. La cefalea por sobreuso de medicación es más común en las mujeres que entre los hombres y entre los niños y la prevalencia va en aumento con la edad. Está influenciada definitivamente por la geografía, por el ambiente, por el origen étnico, la cultura, la calidad y la disponibilidad, sobre todo de la atención médica. Y vamos a ver, este es un estudio muy importante, pero yo se lo voy a resumir diciéndoles que los datos de adolescentes y en niños son limitados. Solamente existen 5 estudios realizados en una escuela de campaña mundial. Entonces se analizó, por ejemplo, Etiopía, Irán, Lituania, Mongolia, Zambia, y que se demostró una prevalencia creciendo desde la infancia media hasta la adolescencia. Entonces vamos a ver, en China que la prevalencia, como todos sabemos, de la migraña es baja, existe también una baja prevalencia de la migraña por sobreuso de medicación. Por eso se atribuye que es más baja porque ellos tienen menos migraña que todo el mundo, los chinos. Pero entonces en Etiopía la prevalencia es de 0.7%, a pesar de que la prevalencia de migraña es de 17.7%. Esto es un país de bajos ingresos, altamente ruralizado, con acceso limitado a medicamentos y asistencia médica. En Zambia hay una alta prevalencia también de la cefalea por sobreuso de medicación y que se atribuye a los 4 factores que acabamos de mencionar actualmente. Y estos factores son que exista una migraña altamente prevalente, el acceso deficiente a la atención médica, la falta de educación, sobre todo en salud pública y en áreas urbanas, y también el fácil acceso a medicamentos de venta libre. En Rusia hay una alta prevalencia de la migraña por sobreuso de medicación, de la cefalea por sobreuso de medicación, y se atribuyó a una atención médica deficiente y los 4 factores que acabamos de mencionar. El nivel de ingreso también influye en la prevalencia de la cefalea por sobreuso de medicación. Y la atención médica deficiente es un factor definitivamente evidente en países con buena atención médica. Se observa una mayor frecuencia de la cefalea por sobreuso de medicación y el acceso a medicación, que es distinto a la atención en salud, es un requisito previo para el sobreuso de medicación. Donde no hay. O sea, entonces tenemos cuáles son los factores de riesgo. Y como hablaba esta mañana Fidel, en cuanto a la fisiopatología, lo importante que era la genética y la epigenética en este tipo de cosas. Y el factor de riesgo para la cefalea por sobreuso de medicación, el sexo femenino es un factor de riesgo fuerte. El bajo nivel educativo, los bajos ingresos, la edad adulta, el estado civil, los casados supuestamente le da más. Eso está documentado, ahí está la literatura, y la presencia de síntomas psicológicos.
Otra cosa importante era la alodinia cutánea ictal, y cuando los síntomas de migraña eran mayores. El tipo de cefalea preexistente versus los pacientes que no tenían migraña. Lo otro, el tipo de medicación también es importante, ansiolíticos, analgésicos, hipnóticos, que representan factores de riesgo más frecuentes. Y entonces tenemos que los tipos de fármacos sobreutilizados con mayor frecuencia fueron los triptanos, opioides, barbitúricos, y se observó con menor frecuencia en las personas que usan AINES. Otras probables condiciones asociadas a esta entidad es el latigazo, trastornos musculoesqueléticos crónicos y los puntajes de escala de ansiedad y depresión hospitalaria mayor a 11 y que por supuesto fomentan el mayor uso de medicamentos. Entonces es importante las comorbilidades, y entre las comorbilidades, esto hay que puntualizar, la depresión y la ansiedad se asocian mucho con la cefalea por sobreuso de medicación y representan factores de riesgo independientes en la cronificación de la migraña y están asociados a discapacidad, a los efectos negativos, y son predictores definitivamente de pobre evolución, y también se han reportado suicidios, riesgos de suicidio. Las comorbilidades médicas no psiquiátricas, los trastornos musculoesqueléticos crónicos, el insomnio, el hipotiroidismo, los problemas gastrointestinales, el síndrome metabólico, la hipertensión y el hábito de fumar. Cuando la cefalea por sobreuso de medicación coexiste con otra enfermedad, puede ser difícil distinguir si la otra enfermedad se trata de una comorbilidad o es un factor de riesgo para la migraña por sobreuso de medicación. Esta entidad es prevalente, es onerosa, es evitable y iatrogénica, y está asociada a factores de riesgo que pueden ser controlables. La cefalea ocupó el 18º lugar entre todas las causas por años vividos con discapacidad en el Global, en este estudio. Y la migraña ocupó un 6º lugar, y la cefalea tipo tensión no estuvo entre las primeras 20 causas. Entonces es importante que yo les mencione cuáles han sido las limitaciones al estudio. ¿Y por qué yo insisto en eso? Porque Fidel sabe que muchos años atrás nosotros decíamos que la migraña por sobreuso de medicación no teníamos mucho que hacer, y hemos tenido y seguimos teniendo problemas con los estudios, Y entonces estas son las limitaciones que yo creo que ustedes vean que han tenido los estudios. Lo primero, la definición de cefalea por sobreuso de medicación varía entre estudios y ha cambiado en las ediciones posteriores a la que hace el Comité de Clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea, y con mucha frecuencia se confunde la cefalea por sobreuso de medicación con la migraña crónica. Que el CIE codifica cefalea inducida por fármaco, un término más amplio que incluye la cefalea como un evento adverso debido a la medicación utilizada para cualquier propósito. La determinación de casos también es difícil. La definición es difícil y la determinación de casos peor todavía, porque las personas no recuerdan a veces el nombre de los medicamentos ni la cantidad de los medicamentos que utilizan, y también los datos electrónicos pueden cuantificar la posesión, la cantidad de medicamentos que tienen, pero no la ingesta de los medicamentos. Y así, yo les voy a poner un ejemplo importante. Por ejemplo, un paciente que toma 4 tabletas de analgésicos de opioides por día durante 6 días al mes, no cumplirá los criterios para la cefalea por sobreuso de medicación, y si el paciente estas píldoras las puede distribuir en 24 comprimidos en 12 días, es decir, 2 por día en promedio, se cumplirá el criterio, y el uso excesivo persistente es regular. Y es importante
definitivamente para el diagnóstico, pero esto es muy difícil de establecer. Y otro, el problema en las limitaciones son los instrumentos diagnósticos en la práctica clínica, la investigación detallada, el examen físico y el seguimiento que debe ser asistido por los diarios. A veces esto no es posible definitivamente, los estudios transversales basados en la población que no pueden establecer la causalidad ni excluir todos los demás diagnósticos posibles que exige el comité de clasificación. Entonces no voy a entrar en la fisiopatología, yo le pedí a Fidel por eso, que hablara él de eso, porque la fisiopatología es complicada, no se conoce del todo, pero sí se sabe que el influjo de vías neurales del dolor de cabeza es importante, que existen posibles circuitos neuroanatómicos y mecanismos celulares implicados, que esto es un trastorno complejo, multifactorial, donde, por ejemplo, los factores genéticos, el ambiental, los factores biopsicosociales pueden tener un papel importante que inciden en la fisiopatología. La predisposición genética puede actuar con otros factores biológicos, ya de conducta, los psicológicos, ambientales, para determinar el desarrollo y el mecanismo de la cefalea por sobreuso de medicación. Y entonces, mira, yo le quise mencionar y recordar lo que son los polimorfismos. En genómica es la presencia de dos o más formas variantes de una secuencia específica de ADN que puede producirse en diferentes personas o poblaciones, y aquí se encuentran en la cefalea por sobreuso de medicación. Quise mencionarle estos polimorfismos, que son la delección en la enzima convertidora de la angiotensina, una mutación que codifica el factor neurotrófico cerebral, polimorfismos que codifican la catecol O transferasa y polimorfismo que codifica el transportador de la serotonina. Estos factores genéticos están asociados con anomalías en las vías metabólicas, en la transmisión serotoninérgica, dopaminérgica y en la dependencia a drogas. La ECA tiene un papel importante en la regulación de la plasticidad cerebral y los polimorfismos de la ECA interactúan en la transmisión sináptica monoaminérgica e influyen en la sensibilización y la habituación, que podría contribuir al comportamiento en la dependencia. Entonces, mira, en animales se ha visto que la renina aumenta la dopamina y disminuye el recambio de la noradrenalina. La angiotensina 2 afecta la síntesis de la 5-hidroxitriptamina, es decir, que concentraciones bajas disminuyen y las concentraciones altas aumentan la síntesis de la 5-hidroxitriptamina. El exceso de actividad angiotensinérgica por polimorfismos en determinados genes aumenta la sensibilización como consecuencia de la cefalea por sobreuso de medicación y determina la falta de habituación, que es proporcional a la duración de la cefalea por sobreuso de medicación. Y existe, por supuesto, un fuerte apoyo genético molecular para los mecanismos biológicos compartidos en determinados genéticamente que subyacen tanto en la migraña como en la depresión. Entonces, mira, yo le voy a comentar que los síntomas específicos y la dosis mínima y el número de días necesarios para que la cefalea por sobreuso de medicación aparezcan van a depender del tipo de medicación. Por ejemplo, se puede presentar porque es importante saber que después de 1.7 años con triptanos, después de 2.7 años en ergotamina y después de 4 años con analgésicos, la dosis mínima necesaria para que se produzca la cefalea por sobreuso de medicación en los triptanos son 18 dosis únicas al mes, para la ergotamina 37 dosis únicas al mes y para analgésico 114 dosis únicas al mes. Y
Con relación a las características clínicas, yo no quiero abundar porque yo le presenté un caso ya, pero es una cefalea fármaco resistente, diaria, casi diaria, y de localización variable, que se desencadena tanto con el esfuerzo físico como el mental, donde hay síntomas de abstinencia y los síntomas mejoran varios días después de la suspensión del tratamiento. Esta puede estar asociada con astenia, síntomas gastrointestinales, irritabilidad, ansiedad, alteraciones de la memoria, dificultad para concentrarse. Y en cuanto a las comorbilidades, la depresión, hipertensión arterial, la obesidad, las alergias y los trastornos digestivos y musculoesqueléticos es importante. Con relación al sobreuso de triptanos, tiene un aspecto la cefalea diferente que si fuera del gotamina, que yo quiero que lo tomen en cuenta. La cefalea con aspectos de migraña pulsátil, unilateral y con síntomas autonómicos que a veces no presentan estos síntomas, lo que dificulta más aún el diagnóstico. Pero en cambio, cuando se trata del sobreuso con ergotamina, tiene características distintas: hay bradicardia, taquicardia, parestesia, síndrome del intestino irritable, hipertensión arterial, mareos y debilidad en las extremidades. Yo quería, no pude terminar, pero yo quería poner todos los órganos, pero no como hizo Fidel, que es maravilloso. La cefalea por sobreuso de medicación, estas son las complicaciones. Hay una amplia gama de complicaciones y, por ejemplo, se sabe que los derivados del cornezuelo de centeno son los fármacos que más se asocian a las complicaciones. Y entre ellos tenemos la neuropatía, tenemos neuropatía sensorial, enlentecimiento cognitivo, cambios estructurales y funcionales en los vasos sanguíneos cerebrales, claudicación intermitente, acrocianosis, úlceras, náuseas, cefaleas, isquemia y trastornos fibróticos, ya sea peritoneales, pleurales y miocárdicas. Una cosa importante, que la enfermedad renal se ha asociado a analgésicos, pero a los que tienen fenacetina. Pero si hay un uso agudo o en combinación con otras drogas, puede aumentarse los efectos nefrotóxicos. El uso por mucho tiempo de los AINES se ha asociado a gastritis crónica y a mala absorción con la vitamina B12 y otros nutrientes. Hay otras complicaciones importantes, como es el síndrome de abstinencia, y el uso prolongado de triptano se asocia con colitis isquémica. Y hay una consideración especial en los niños, la prevalencia de la sobreuso en niños y adolescentes de 0.3 a 0.5. Los analgésicos combinados, incluida la cafeína, son los fármacos más utilizados. Es mayor en el sexo femenino, con una proporción de 4:1. Los niños también se benefician de la terapia con abstinencia y se logra una disminución de un 90%. La duración del sobreuso de medicación de más de 2 años se ha identificado como un factor de mala predicción. Entonces, con relación al tratamiento, dos tipos de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. Y entonces es el que no instruye a sus pacientes a escoger cambios en su estilo de vida, el tratar las comorbilidades, tratar los factores psicológicos. Estas consideraciones son claves y muy importantes y se basa el tratamiento en estos pilares. Educación del paciente sobre los mecanismos patológicos. O sea, usted le tiene que decir, si usted usa triptano por tanto tiempo, le puede ocurrir tal cosa. Si usted usa aires, que son los que menos conllevan a eso, pero tienen que orientar a los pacientes. Lo otro es la desintoxicación y la discontinuación de las drogas usadas en exceso.
Hay que hacer un seguimiento a los pacientes con riesgo de recurrencia y deben tratarse además los síntomas de abstinencia. No es que usted tiene un paciente con una cefalea por sobreuso de medicación, usted le va a quitar la medicación, le va a poner un tratamiento preventivo y bye. Así no es. Entonces, ya yo le dije de los consejos, por ejemplo, menos de 15 días al mes para analgésicos simples y AINES, menos de 10 días al mes, etcétera. Este cuadro es muy interesante de del tratamiento de los pacientes fuera del hospital, pero no vamos a abundar en eso. Pero con relación al tratamiento farmacológico, tenemos todos los pacientes, ustedes no pueden pensar en seguir tratando con medicina de precisión si ustedes no han hecho su ensayo con el topiramato. Por ejemplo, el topiramato, la toxina botulínica, los anticuerpos monoclonales anti-CGRP para la migraña crónica y asociada al uso excesivo de medicamentos y sin antecedentes de abstinencia. El ácido valproico, los cannabinoides, la pregabalina, la estimulación del nervio occipital mayor y la acupuntura. Combinar tratamiento preventivo con la interrupción temprana del fármaco que causa la cefalea por sobreuso de medicación es más efectivo que la suspensión del fármaco solo. El tratamiento farmacológico, no farmacológico, la terapia cognitiva conductual y sobre todo manejo del estrés y el ejercicio físico. Imagínense usted cuando un paciente le dice que tiene una prángana, doctora, yo tengo una prángana, no tengo un centavo, estoy quebrada. ¿Usted cree que se me puede quitar el dolor de cabeza? Entonces, fíjese, la desintoxicación y retiro de las drogas usadas en exceso. Por supuesto, la duración de la abstinencia va a depender del tipo de fármaco. Menor duración para los triptanos que para la ergotamina y el síndrome de abstinencia rara vez dura más de 2 semanas. El síntoma de abstinencia más frecuente es el empeoramiento de la cefalea y el tratamiento de la cefalea por abstinencia y esos son los fármacos que se consideran clásicamente. Tenemos los esteroides, que definitivamente, ahí está la literatura, la prednisona mejora los síntomas de abstinencia con muy pocos efectos adversos, los antipsicóticos, el valproato de sodio, otras el naproxeno sódico mezclado con sumatriptán y tratamiento de otros síntomas de abstinencia. Los AINES pueden mejorar la cefalea y los otros síntomas de abstinencia, antieméticos, analgésicos, hidratación, la hidratación endovenosa combinada con dexametasona, con metoclopramida y benzodiazepina por 7 a 10 días podrían ayudar. La amitriptilina es muy útil, entonces la cefalea por sobreuso de medicación se asocia con un alto riesgo de recurrencia, que es de un 25 a un 35%, particularmente en pacientes con depresión, dado que la retirada o la reducción de la dosis puede reducir la frecuencia de la cefalea primaria, pero no resolverla. Los pacientes deben tener o deben ser evaluados periódicamente. El seguimiento regular después del tratamiento reduce el riesgo de recaídas. En resumen, los pacientes que usan medicamentos sintomáticos no recomendados para el tratamiento de la cefalea, ya sea ergotamina, opioides o combinaciones, deben ser monitorizados de cerca. Es esencial la suspensión del tratamiento del fármaco utilizado. Los AINES, recuerden, rara vez causan cefalea secundaria al uso de medicación. El manejo de esta entidad por triptano debe ser, es más fácil, y implementar un tratamiento preventivo temprano con topiramato, toxina botulínica, anticuerpos monoclonales, el tratamiento no farmacológicos, como habíamos hablado anteriormente, a la terapia cognitiva conductual. Se prefiere la desintoxicación ambulatoria y la hospitalización podría ser necesaria en algunos casos. ¿Cuáles son estos? Uso excesivo de opioides, barbitúricos, cuando hay recurrencia y cuando existen algunas comorbilidades. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo les dejo para llevar hoy? La prevalencia de la cefalea secundaria al uso de medicación
en la población general está por encima de un 2%. Es muy común en los centros de cefaleas especializadas, alrededor de un 55 a un 70%. La baja utilización de cuidados médicos está asociada a la alta prevalencia. Los mecanismos fisiopatológicos, psicológicos de la cefalea por sobreuso de medicación no están del todo comprendidos. Las comorbilidades como la depresión, ansiedad y obesidad y el dolor crónico hay que tomarlas en cuenta. Y la prevención y la retirada de los fármacos es altamente necesaria. La caída de la frecuencia después de una terapia de retirada exitosa es alrededor de un 25 a un 30%. El inicio temprano con tratamiento profiláctico para el dolor de cabeza y terapia conductual son altamente recomendados. Y una buena noticia, la cefalea por sobreuso de medicación puede ser prevenida y tratada. No es posible curarse sin aprender a vivir. Muchísimas gracias.